Hola, mi nombre es Jonathan Reyes. Bienvenidos a un capítulo más de Tech Planet. En esta ocasión tenemos como invitado especial a Sergio Estrada. ¿Qué tal, Sergio? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Jonathan? Mucho gusto. Pues te agradecemos por el tiempo que tienes para poder compartir el día de hoy con nosotros y pues vamos a tocar un tema muy importante, el cual pues lo vamos a poder ver reflejado desde el ámbito de la iglesia, ¿verdad? La creatividad como instrumento de innovación dentro de la iglesia. Primero, para pues directamente empezar con esto, quisiera saber, Sergio, ¿a qué te dedicas y cómo te desarrollaste en esta área? Bueno, no sé si tenés mucho tiempo en el podcast porque está larga la historia, pero empecé en el 97, llevo rato en esto. Empecé en el 97 en un estudio de diseño gráfico. Mi papá, yo dibujaba desde niño y hacía cosas así. Y entonces mi papá como que dijo, no sé qué va a hacer con su vida, entonces me pegó un empujón. Y entré a trabajar en el estudio de diseño gráfico de alguien de la iglesia que, dicho sea de paso, terminó siendo presidente de Guatemala. Y ahí tuve la oportunidad de empezar, ahí estuve un tiempo, después me pasé a uno de los, en ese tiempo, de los 3 periódicos más grandes del país. Me desarrollé en ese periódico y en otro periódico también como por 5 o 6 años. En ese tiempo me metí a full diseño gráfico. De hecho, tuve la oportunidad en el 98 de ganar un concurso de diseño gráfico que le dijeron diseño gráfico, pero era más ilustración. Yo lo que hice fue una ilustración digital que no se acostumbraba mucho en ese tiempo, pero yo lo hice. Gané Guatemala, después gané en España. Y después de todo eso empecé a querer explorar otras áreas de la... Yo le llamo comunicación a todo lo que comunica, no solo a lo que muchas veces le llaman comunicación. Y me empezó a entrar la inquietud de explorar otras áreas y ya me pasé a las agencias de publicidad. En 2004 empecé en agencias de publicidad y estuve en 3 agencias de publicidad. Desde el 2004 hasta el 2019. Paso por diseño gráfico, creatividad. De ahí me toca dirigir equipos creativos, me toca dirigir las agencias completas, en las primeras 2 en las que estuve. Y en la tercera agencia ya no estuve en creatividad, ya me pasé a planning, a full planeación. Empecé a querer entender más el comportamiento humano, entender más por qué tomamos las decisiones que tomamos, por qué no tomamos las decisiones que tomamos. Si yo le digo a alguien, hablando de iglesia, dame tu domingo, porque eso es lo que le estoy diciendo a las personas, dame tu domingo. ¿Qué le tengo que ofrecer yo para que porque es un único día libre para mucha gente? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que su decisión sea por la iglesia? Entonces, en esa tercera agencia aprendí muchísimo sobre planeación y sobre comportamiento, psicología, antropología. Con los equipos que tuvimos, he manejado, creo yo, que si les dijera, piensa en una marca de agua pura, la que pensaron la manejé. Piensa en una marca de frijoles, los que pensaron la manejé. Piensa en una marca de pollo que toda la gente la lleva en el avión, la que pensaron la manejé. Y así, porque pasé tantos años en la publicidad que, la verdad, gracias a Dios tuve la oportunidad de, desde las agencias, no en las empresas de esas marcas, manejar todas esas marcas y la publicidad con los equipos creativos y con los equipos de planeación, y aprendí muchísimo de cómo ellos hacen las cosas. Y al final se abre una oportunidad bien linda de venir a trabajar aquí a la iglesia, a Casa de Dios, y aplicar esto. De hecho, hay personas que dicen que una iglesia no debería hacer esto, y todavía estoy esperando que me den la razón por qué no deberíamos, cuando sí deberíamos, porque al final lo que quieres es atraer a las personas para que escuchen el mensaje que quieres que escuchen. Entonces, eso ha sido, son ya más de 20 años. Sí, Wow, pues bastante grande la trayectoria que llevas hasta el momento y considero que es bastante la expertise que has podido obtener acerca de toda esta trayectoria que has tenido. Y con base en esto quisiera saber entonces cuál es tu definición entonces de creatividad. Creatividad, yo creo que la creatividad es solucionar problemas de forma correcta, de forma adecuada, de forma que se pueda realizar y en el tiempo específicamente necesitas que se realice. O sea, yo te puedo traer una gran solución 2 semanas tarde y ya no te funciona. Yo te puedo traer una solución increíble en el tiempo correcto, pero necesito 10 veces más del presupuesto que tenés. No es una solución. Entonces, creo que la creatividad verdadera
la mejor creatividad que existe no es pensar así. Estoy verdaderamente en contra de la idea de pensar fuera de la caja. Me parece que pensar fuera de la caja es una idea perezosa. Es muy fácil pensar fuera de la caja, o sea, solo digamos, empecemos mejor en lugar de hablar en español, eso es pensar fuera de la caja. Pero lo importante es hacer magia dentro de la caja con las limitaciones que tenés presupuestarias, de tiempo. Mira, mi marca es de este tipo de personalidad, por lo tanto no puedo decir cierto tipo de cosas. Y yo te puedo traer una solución que no, es que vamos a ser súper disruptivos y esto y lo otro. Y tal vez tu personalidad marca no aguanta con eso. Y tu público tampoco te lo va a creer. Entonces creo que la creatividad es solucionar, dar soluciones inesperadas, atractivas y correctas dentro de todas las limitantes que tenés. Wow, perfecto. Creo que es una definición bastante acertada. Y a raíz de eso, entonces, podríamos decir que una persona trae ya la creatividad o la creatividad se puede enseñar. Creo que todos tenemos creatividad en algún momento. Creo que todos pueden tener buenas ideas, pero no todos pueden vivir de tener buenas ideas todos los días, o cada 2 días, o cada 3 días, o 5 veces al día, o para 6 marcas diferentes. Entonces creo que las redes sociales nos dan, ahora hablamos mucho de que es que en las redes sociales ahora hay un montón de contenido y la gente es bien creativa y tal vez tú tuviste una idea súper buena pero no volviste a tener otra. En cambio la gente que dentro de las agencias se han llamado los creativos, no todos son así, pero hay muchos que sí, son muy buenos porque creo que sí saben sacar a voluntad las ideas. Otra cosa es que se te ocurrió algo. Entonces creo que todos tenemos cierto nivel de creatividad, cierto nivel de ideas que se nos ocurren de cómo pongo este florero, por ejemplo, o qué le hago al almuerzo para que sepa de diferente. O las mamás, por ejemplo, ¿qué hago para que la refacción número 247 del año mis hijos se la quieran comer? Creo que esa es una especie de creatividad, pero a lo que en publicidad le llamamos creativos, creo que sí lo traen y lo pueden desarrollar o no. Pero sí tienen que traer algo. Muy bien, pues gracias por todo este conocimiento que estás compartiendo con nosotros. Y pues para continuar con esto quisiera saber qué tan fundamental consideras que es la creatividad en la vida pues, profesional, en el papel que ejercemos como profesionales. En cualquier profesión. En cualquier profesión. Creo que es fundamental, creo que, por ejemplo, tal vez el área de los números es el área donde tal vez pensaríamos que hay menos creatividad o necesidad de creatividad, pero un gerente financiero o el que dirige el área de finanzas de una empresa, por ejemplo, creo que tiene que tener creatividad, creo que tiene que saber decir, no solo es ver si 2 más 2 dieron 4 o dieron 8, sino necesito que dé 10. ¿Cómo hago que 2 más 2 dé 10? No estoy hablando de hacer trampas, sino cómo hago que esto se convierta en más, cómo saco más valor de lo que tengo. Entonces creo que en el área financiera, en el área de ventas, por ejemplo, tiene que haber mucha creatividad. En el área de comunicación tiene que haber mucha creatividad, en el área de publicidad también. Creo que en todas las áreas, hasta por uno mismo. Pienso que tal vez también te puedes aburrir de estar haciendo siempre lo mismo. No estoy diciendo porque pensar fuera de la caja sería el de finanzas decir, hoy no les voy a pagar el 15, hoy les voy a pagar el 19. O sea, tampoco se trata de pensar fuera de la caja, sino, como te decía, siempre dentro de los lineamientos de cada empresa, encontrar mejores soluciones, encontrar eficiencia, buscar mejores resultados. Y creo que para eso sí o sí la creatividad es indispensable. Perfecto. Y pues ya entrando a la temática directamente acerca de la creatividad relacionándolo a la iglesia, antes que nada quisiera saber para ti qué significa la palabra iglesia. Para mí la iglesia, estoy tratando de ver cómo no contestar la definición de los llamados afuera. Creo que es un grupo de personas que están buscando a Dios, están tratando de conocer a Dios, están tratando de servir a Dios, tratando de servir a las personas. Creo que es un grupo de personas
bien extraño. Yo personalmente creo que es el grupo de personas, o la nación le voy a llamar, la nación desde el punto de vista conceptual, más interesante y hermoso que existe. Y te cuento algo rapidito. Hace muchos años me tocó ir cuando pasó aquí el huracán, creo que fue Ágata, y que acababa de pasar Mitch, y un par de años después pasa Ágata y destruye todo el occidente. Hubo mucha gente que perdieron sus casas y todo, y les dieron unas carpas en una cima de una montaña, lejísimos, Ixtahuacán. Y me tocó ir con un grupo de una iglesia en esa ocasión. Y cuando llegamos, vemos todas las carpas y vemos que una de las carpas decía iglesia. Y entonces empiezo a preguntar, ¿y esto qué? ¿Y esto qué es? O sea, algún pastor perdió también su... No, un pastor vio que todos se iban para la montaña y dijo, ellos no van a tener iglesia ahí. Y él dejó todo lo que él tenía para irse a darles palabra de Dios ahí, a vivir con ellos, pues. Entonces, ese día yo entendí, siempre hay iglesia, donde no llega otro montón de cosas, siempre hay alguien de la iglesia. Entonces, creo que la iglesia es verdaderamente somos los depositarios de la presencia de Dios en esta tierra. Perfecto, bastante llamativa tu definición de iglesia como tal, y a raíz de eso quisiera saber entonces si entonces la iglesia tiene que ser creativa. Claro. En los años, tal vez me equivoco en las fechas, pero en los años 40 y 50 aparecen los instrumentos musicales eléctricos, la guitarra eléctrica y todos estos instrumentos, y la iglesia dijo, uy, no, y los agarró solo cierto grupo. Y después, como 40 años después, empezamos a quererlos usar nosotros. Lo mismo pasó con el cine, lo mismo pasó con la televisión, lo mismo está pasando con las redes sociales. Siempre vamos atrás, y es hasta que nos damos cuenta. Creo que muchos no nos damos cuenta que sí es útil y sí podemos usarlo a nuestro favor, sino que nos damos cuenta como que ya no hay nada más que hacer y ya no hay más remedio, tenemos que estar ahí. Entonces, ábranse, hijito, usted que estudió, por el meme, hijito, usted que estudió comunicación, ábrase un perfil ahí en una red social. Creo que sí tenemos que ser creativos, creo que tenemos que ser creativos en cómo dar los mensajes. Los mensajes obviamente ya los tenemos escritos en la Biblia, pero ¿cómo los damos? ¿Cómo se los aplico? ¿Cómo te los cuento a ti? ¿Cómo se los cuento a las demás personas en esta sala? ¿Cómo se los cuento a alguien en la cárcel? ¿Cómo se lo cuento ¿Cómo te lo debo contar si hablas otro idioma y yo no hablo ese idioma? Tengo que ser creativo en aprender el idioma para que me entendas. Y el idioma de la vida de las personas creo que nos exige que seamos creativos. Perfecto. Y directamente entonces, a raíz de esto, considero directamente, y pues lo he visto, el tipo de beneficios que entonces una iglesia creativa puede obtener. ¿Cuáles son estos beneficios que nos podrías mencionar? Atraes a las personas. Al final de cuentas, tenés beneficios y tenés maleficios. Y los maleficios van a ser que te critican. Un montón de gente te va a criticar. Otro montón de gente te va a criticar, algunos te van a criticar porque no entienden lo que estás haciendo, otros te van a criticar porque te tienen envidia por lo que estás haciendo, otros te van a criticar porque tal vez tienen otros intereses y por eso te están criticando, pero al final de cuentas estás atrayendo a las personas sin pasarte ciertos límites, porque tampoco se trata de pasarte ciertos límites, pero los beneficios que tenés son, si somos la presencia de Dios en esta tierra, si Dios nos ha dado instrucciones en toda su palabra de vayan y alcancen, vayan y sean luz, vayan y sanen, vayan y den libertad, y no lo estamos haciendo porque no hay que ser creativos, pero si hay una iglesia que sí está siendo creativa y por eso logra que, como en publicidad en el supermercado, simplemente voltees a ver, y ese voltear a ver me permite que te hable 5 minutos, y esos 5 minutos me permiten que me dejes hablarte otros 5 minutos dentro de 3 días. Y esos otros 5 minutos me permiten que te invite, mira, dentro de 3 semanas vamos a tener una actividad, venite y vengas. La cantidad de testimonios que empiezan con a mí un amigo me invitó es tan importante que los beneficios son seguir cumpliendo lo que Dios quiere que cumplamos. No quieres cumplir lo que Dios quiere que cumplamos, entonces no lo hagas, pero siempre va a haber gente que lo va a hacer, y el beneficio, creo yo, verdadero, el último, el máximo,
es agradar a Dios, porque estás haciendo lo que Él quiere que hagas. Exacto, creo que al final es el elemento más importante que al final pues todos buscamos como comunidad de Dios directamente, ¿verdad? Bueno, considero que toda la información y el conocimiento que nos has compartido hasta ahora ha sido de bastante ayuda, y creo que no solo a mí, sino que a todas las personas que nos pueden estar viendo el día de hoy va a ayudar en cualquier momento, y pues creo que es bastante importante tocar este tipo de temas. Siguiendo con esta información, quisiera preguntarte entonces, ¿cómo es que una iglesia logra ser innovadora a través de la creatividad? Yo ahora, gracias a Dios, tengo la oportunidad de trabajar directamente en una iglesia, en casa de Dios, pero a lo largo de mi vida me tocó trabajar con muchas iglesias en paralelo mientras estaba en las agencias. Trabajé con muchas iglesias que algunas las ayudaba, algunas otras sí me tocó trabajar literalmente ciertos proyectos con ellas. Entonces he tenido la oportunidad de ver, primero, que todas las iglesias son diferentes, todas son diferentes, y cómo ser y creo que hay cierto tipo de iglesias que quieren ser innovadoras y cierto tipo de iglesias que no quieren ser innovadoras. Entonces, si nos vamos a las teorías de consumo o alguna de ellas, hablamos de los early adopters, los que viene cualquier tendencia nueva y lo adoptan, dicen un celular que no enciende, wow, yo lo quiero probar. O sea, les decís cualquier cosa y lo van a adoptar. Después vienen la masa que adopta y los últimos que adoptan. O sea, por ejemplo, los que adoptaron la última parte de la ola que adoptó los celulares de pantalla, es porque ya no vendían celulares de botones. O sea, por eso. Desde el punto de vista de mercado no te interesa esa gente, siempre te interesa un poco los early para que prueben los productos, y después te interesa la masa que sí, los followers que siguen a estos early adopters, porque los primeros te sirven de experimento en realidad. Y uno lo sabe, que si compró la primera versión de esta computadora, la primera versión de algún gadget, uno sabe que van a haber mejoras todavía en el camino, pero uno está pagando el precio de ser de los primeros. Entonces creo que hay iglesias que quieren ser innovadoras, iglesias que no quieren ser innovadoras, y ninguna de las dos está mal. Creo que las dos simplemente es su personalidad, así como quizá te sentís súper cómodo en corbata. A mí me hubieran dicho que tenía que venir en corbata y hubiera venido en corbata, pero estaría dando algo. Entonces, ninguno de los dos está mal. Creo que eso es lo mismo. Entonces, ¿cómo ser innovadores? Creo que primero entender si tu iglesia, tu pastor, tus líderes son de estas personas, de estos siervos de Dios que quieren ser innovadores, que les gusta la innovación. Entender primero si tienen esa personalidad. Si no la tienen, entonces no hay nada malo en no ser innovadores. Hay mucha gente que dice, si mi competencia pone una tienda en ese lugar, yo la pongo después, pero que ellos hagan la investigación, que ellos hagan toda la picada de piedra inicial. Hay marcas así y no tiene absolutamente nada malo, esa es la realidad. Y hay gente que dice, no, yo quiero descubrir primero todo. Entonces creo que cómo ser innovadores. Primero entender si tu iglesia, tu congregación es una congregación de innovación, y si sí lo es, entonces empezar a buscar cómo pueden hacerlo, pero entendiendo que eso conlleva muchos riesgos. Imagínate que quienes empezaron, vuelvo a lo que te dije un par de preguntas atrás, quienes empezaron a innovar, a usar los equipos eléctricos de música, se llevaron el riesgo de que los tacharan, de que nadie quisiera ir, etc. Y ya después de otros 20 años, 10 años, ya todos sabían que se podía usar. La innovación, además, va a durar muy poco tiempo. Entonces, si quieres ser innovador, todo el tiempo vas a tener que estar siendo innovador. Creo yo que es mejor ser innovador de vez en cuando, pero siempre ser actual. Claro, y creo que así como lo mencionabas, hay muchas iglesias que deciden ser innovadoras y hay otras iglesias que no. De igual forma hay iglesias que implementan diferentes tipos de creatividad y otras que pues al final se quedan como en lo básico, por así decirlo. Sí. Al momento de que una iglesia entonces adopta la creatividad como una herramienta pues de crecimiento o que le funciona bien, podríamos decirlo, ¿qué pasa entonces al momento de que la creatividad empieza a dejar su propósito inicial?
su propósito inicial sería atraer gente para que conozcan a Cristo, etc. Exactamente. Creo que es una tentación muy grande de la gente creativa empezar a hacer creatividad por hacer creatividad. Creo que mucha gente creativa simplemente... A ver, digamos que nosotros fundamos una iglesia ahorita, los 6 que estamos aquí fundamos una iglesia y se va a llamar Creative Church y la fundamos y super cool y no van a haber prédicas. Ok, qué cool, ¿verdad? ¿Y qué va a haber? No, vamos a platicar, pero no vamos a hablar. Ok, ¿y qué vamos a hacer? Ok, y es creativo. Y digamos que por alguna extraña razón te vienen 10,000 personas porque hayan 10,000 personas que estaban esperando cabal eso. Pero esa creatividad de esa ola inicial se te va a acabar. Entonces, creo que el peligro es ser creativos por ser creativos. La creatividad es una herramienta y tiene que servir a un propósito, no ser un propósito en sí misma. Entonces, si la creatividad es un propósito para ti, después de un mes vas a decir, ¿ahora qué hacemos? Ahora sí hay que hablar. Después de un mes, ahora hablemos en otro idioma. Porque siempre vas a querer ser creativo. Y para ser siempre creativo, siempre tenés que estar dando ideas diferentes. Entonces creo que la creatividad, el peligro es ver a la creatividad como el fin, cuando solo es una herramienta. Y si funcionó en este momento, en esto que hicieron y funcionó muy bien, úsenlo hasta que tengan necesidad de usar otra vez la creatividad en otra área, o en otro horario, o en otro día, porque van a hacer ahora un servicio no solo el domingo, sino ahora uno el miércoles, y queremos ver cómo atraemos gente a ese servicio. Hasta ahí, pero usen la herramienta. No se enamoren de la herramienta y quieran usar un martillo para cocinar. Claro, excelente. Y bueno, pues ya llegando un poquito al final de esta entrevista y pues de este tiempo tan valioso que nos has compartido, quisiera llegar entonces acerca del punto de la creatividad. ¿Consideras que en algún momento se puede volver secular y de alguna u otra forma dañar la iglesia? Me preguntaría primero qué es secular o a qué te referís por secular, porque creo que la creatividad es una herramienta y como tal no es ni buena ni mala, no es secular ni cristiana, es algo que Dios nos dio a todos. Es como decir, la voz de un cantante se puede volver secular, o un cuchillo o una pistola es mala o es buena, depende de quién la tenga, depende para qué la estén usando. Entonces creo que la creatividad, más que volverse secular, creo que sí puede dañar a una iglesia si se vuelve el fin o el propósito y lo dejan de ver como herramienta, si todo lo que tratan de hacer es eso. Si dependen de eso, aquí voy a decir un par de cositas que tal vez van a sonar un poco extrañas, voy a tratar de explicarlas bien. Hace un año estuvimos en un brainstorming con algunas personas y hubo alguien que dijo, su idea que él aportó era, hagamos un video viral. Y qué cool, ¿verdad? Qué buena idea, todos queremos tener videos virales, pero la verdad es que los videos virales, los verdaderamente virales, no se sabe muy bien por qué se vuelven virales. Hay algo de humor en muchos de ellos, pero no en todos. Y hay otros que los hacen virales a fuerza de presupuesto, pero obviamente estábamos hablando de los que se hacen virales. Todos queremos eso, pero ¿será que se trata de hacer un video viral? ¿O se trata de buscar otra? O sea, esa idea del video viral ahí era el propósito, no era una herramienta en realidad. Porque entonces nos hubiéramos puesto a pensar en chistes, en esto, en lo otro, para lograr la viralidad, y no necesariamente para lograr lo que queríamos lograr. Creo que a veces quizá deberíamos pensar en algo como iglesias. Porque aprecio mucho y valoro mucho el profesionalismo de la gente afuera, de la gente de las empresas. La gente que le dicen, tenés que vender 2 millones de mouses, tenés que vender 500,000 computadoras. Aprecio mucho ese esfuerzo sin la ayuda del Espíritu Santo. O sea, no sé si lo dimensionas, que yo te dijera, mira, fíjate que necesito que me vendas, necesito vender 2,000 de estos anteojos en el mes que viene. Los necesito vender y no poder recurrir al Espíritu Santo.
en ese equipo de gente que encuentra esas soluciones sin que esté el Espíritu Santo echando porras, yo lo valoro mucho, valoro mucho ese esfuerzo, y creo que a veces deberíamos preguntarnos si estamos, y lo voy a poner entre comillas dobles, ¿así? Si estamos sobreconfiando en el Señor. Y por sobreconfiando me refiero a si estamos haciendo cualquier cosa porque de todos modos el Señor nos respalda y Él mira que eso pase. O si deberíamos de verdad hacer lo mejor que podamos, la mejor estrategia, el mejor copy, el mejor diseño, el mejor esto, el mejor lo otro, para que si el Señor tiene que venir a dar un empujón, que casi que solo sea un empujoncito. Creo yo que la creatividad, como cualquier otra cosa en la iglesia, puede dañar a la iglesia si la convertimos en el gran motivador, si la convertimos en el centro de todo. Creo que es súper necesario, pero es como un juego de luces o las últimas bocinas que existen o las mejores bocinas que puedas comprar como iglesia. Creo que no es el centro. Creo que puedes hacer lo mejor que de verdad puedes hacer, y entonces que el Señor le dé un empujón. Pero no solo decir, no, es que confiamos en esto y dependemos de esto. Creo que sí tienes que entender quién está del otro lado de la pantalla. ¿A quién le quieres hablar? ¿Le quieres hablar a los chavos de 18 años, a los chavos de 20 años, a los chavos de 15 años, o a los que llaman jóvenes adultos, que en realidad son chavorrucos, ¿no? Y no lo quieren aceptar, de 35 años? Ellos tienen necesidades completamente diferentes. ¿Qué les quiero decir yo? Los tenés que entender a ellos. Y creo que en eso Jesús era un maestro, y era un maestro súper creativo, en donde él estaba viendo qué estaba pasando, y ahí era donde él decía, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que esta cámara tal cosa o no? Y ahí lo decía, ¿será que esta cámara en el día de reposo no sé qué? Y se echaba unas cosas que sacaba de sus casillas a un montón de personas, pero a otro montón de personas los hacía entender el mensaje que quería. Creo que la creatividad, la música, la predicación, las actividades, los eventos, las refacciones, los edificios y cualquier cosa puede dañar la iglesia si los ponemos a eso en lugar de a Dios. Eso sí lo creo. Claro, perfecto. Y ya tomando como última parte, quisiera saber qué consejo le podrías dar a todas las personas que nos están viendo el día de hoy para poder desarrollar la creatividad y pues de alguna forma poder aportar de forma positiva, pues podría ser tanto de forma personal, profesional e incluso en este caso en la iglesia. Pues mira, la verdad es que cuando ya trabajas con un montón de iglesias y diferentes tipos de pastorado, diferentes tipos de congregaciones, te vas dando cuenta que trabajar adentro es casi como en algunas agencias de publicidad, que tenés que hacer de todo, hacer todo. Luego el que toma fotos también hace el video y también hace el café de la reunión de las 5 de la tarde. Entonces creo que el consejo sería, no te canses de hacer lo que hay que hacer, pero yo sí diría esto: entender bien quién es la iglesia en la que estás, cuál es su personalidad, cuál es su llamado. Quieren atraer jóvenes, quieren atraer niños de escasos recursos o niños huérfanos. Son completamente diferentes sus necesidades. Entender qué es el ministerio. Si fuera una persona ese ministerio, ¿qué sería? ¿Cómo habla? ¿Cómo se viste? ¿De qué hablaría todo el tiempo? Eso uno. 2, ¿a quién entonces quieres alcanzar? Porque entonces ahí lo que te vas a dar cuenta es que la ecuación es bien simple. Yo soy esto y Dios me está mandando a alcanzar a esto. Y la creatividad lo único que va a hacer es un puente entre estos dos. Y si un día estos cambian, dentro de 5 o 10 años, la tecnología los cambió y ahora van a ser así, vas a entender que lo que tenés que seguir haciendo no es pretender que ellos se vengan para acá de regreso, sino que tenés que tender otro nuevo puente. Tal vez dentro de 10 años los celulares tal vez ya no van a ser la gran cosa, tal vez las redes sociales ya no van a ser, muy probablemente ya no van a ser como son ahora. No sé para dónde irán las redes sociales, pero vas a tener que entender ahora cómo hacer los puentes en esas nuevas redes sociales, cómo tender los puentes en esa nueva tecnología dentro de 10 años, cómo tender los puentes con esas personas que van a ser diferentes.
Los que tengan 15 años en ese tiempo van a ser diferentes que los que tienen 15 años hoy. Y los que tienen 50 en ese tiempo, los que tengan 50, van a ser diferentes de los que tienen 50 hoy. Si entendés quién es tu congregación, tu ministerio, en donde estás sirviendo, si entendés cuál es la visión que Dios le dio a ese pastor, a ese grupo de personas, entendés entonces a quién le tenés que hablar, y lo que vas a entender es el puente que tenés que construir. Creo que eso es lo que tenés que tener más claro, y si ahí te toca hacer fotos, hacer el café, hacer dibujos, hacer invitaciones, lo haces, pero porque sabes que lo que estás haciendo es tender un puente entre un grupo de personas a los que Dios te dijo, necesito que los alcances, porque nadie más los está alcanzando. Eso. Claro, pues muchas gracias por toda esta información, la verdad que considero que es bastante valiosa, ¿verdad? Todas las personas que puedan escuchar este mensaje, puedan vernos, puedan ver este pequeño fragmento, creo que va a ser de bastante ayuda. Y pues antes de despedir este tiempo que hemos estado teniendo, quisiera saber si quisieras compartir tus redes sociales, tu contacto, para saber o ver un poco más de contenido que nos podrías compartir acerca de esto, ¿verdad? Bueno, mi contenido la verdad es que no gira mucho alrededor de la publicidad, gira más alrededor de Dios y de la Biblia, pero en las redes sociales me encuentro como Sergio Estrada Peregrino. No es mi segundo apellido, pero es una larga historia, entonces la cuento otra vez. Pero Sergio Estrada Peregrino, y ahí me encuentro. Y pues nada, este fue un episodio más del podcast Tech Planet. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias.